No Conformidades, el podcast donde hablaremos sin filtros de los altos y bajos de la seguridad y salud en el trabajo, carga laboral, sueldos, responsabilidades y más. ¿Somos un gasto o una inversión? Descúbrelo aquí. Bienvenidos a este nuevo episodio de No Conformidades, el podcast donde hablamos de todo lo que hay detrás de estudiar y dedicarse a seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy tengo una invitada, Carolay Arévalo. Lleva aproximadamente 6 años en la profesión. Viene a contarnos un poco de lo que ha vivido en su profesión. Viene a contarnos algo también que ella estudió antes de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bienvenida, Carolay, y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Sebastián por la invitación. Un gusto conocer a tu público. La idea siempre es poder compartir estas experiencias para que nos sirvan como ejemplo y que no quedemos como tan a la deriva cuando iniciamos en esta carrera. Exactamente, sí. Así es porque últimamente he visto que nos sigue mucho estudiante, mucho practicante incluso, o personas que están iniciando en esta profesión y se sienten como perdidas. Entonces, la idea es esta, contar esta perspectiva de las personas que ya llevamos un tiempo en esta profesión. Listo, entonces vamos a comenzar con la pregunta que yo les hago usualmente a todos mis invitados, y es, ¿cuál es esa no conformidad que has vivido en esta profesión? Eso que no te ha dejado tan conforme de esta profesión a lo largo de tu experiencia. Bueno, son digamos que varias las que han mencionado ya tus asistentes anteriores, pero una Ujú. que siento que se ha destacado más es que la persona de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar ahí fijamente mirando a la persona que está trabajando para evitar que se accidente. Como Entonces, un policía. como un policía, no solo Ujú. lo cree la persona trabajadora, sino el empleador o el contratante. Sí, Entonces, digamos que es un estigma que, por supuesto, no solo se trata de eso. Sí, evidentemente para algunas tareas hay que tener esa vigilancia para, ujú, oiga, prevenir, mira, de pronto tú no estás identificando este peligro y yo te aviso. sí. Pero en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es muchísimo más grande que una tarea en campo. Ujú. Y que estar pendiente de cada uno de los trabajadores. Y digamos que lo que yo decía en un capítulo anterior, estamos trabajando con adultos, que uno creería y diría, bueno, yo los capacito, comprenden la magnitud del riesgo y van a saber qué hacer y cómo actuar en una tarea de alto riesgo. Así es. Digamos que para poder avanzar en este tema es un arduo camino. Si se Ujú. encuentran de pronto con algún tipo de pensamiento como este, no es fácil, pero tampoco es imposible. Ya lo he Exacto. vivido y realmente es un camino chévere desde que tú tengas el apoyo para poder ejercer tus labores. Ujú, exactamente, sí, digamos que a veces uno lo llega a ver imposible, a veces uno lo llega a ver como muy, una cuesta muy arriba y uno dice como, juepucha, esto está complicado, esto está muy difícil, pero ahí es donde uno tiene que sacar también, primero, la vocación y segundo, creo que ese talento que todos los de seguridad y salud en el trabajo desarrollamos y es la recursividad, saber responder con lo que nos dan y con lo que nos aportan desde las empresas. Y digamos que en muchas empresas pequeñas, que es donde por lo general uno inicia, los recursos son muy limitados. Ujú, Entonces aquí es donde yo siempre he indicado que la creatividad no solo es para otras carreras, sino para esta también. exacto. Ingeniárselas como capacitarlos en 5 o 10 minutos máximo que te den, Ujú, ingeniarse como que el colaborador participe, exacto. ingeniarse también como darle datos a tu jefe inmediato, a la gerencia, para que crean que la labor que estás haciendo realmente es válida. Exacto, y ahí siento que yo, o sea, siento que ahí es donde uno debe desarrollar esas habilidades alternas a la carrera, porque está bien que uno sepa todo lo de la carrera, documentación, normatividad, lo general, pero van las habilidades externas que son el tema, por ejemplo, en este caso, la creatividad, lo recursivo que tú eres, el liderazgo que tú tengas, la voz de mando también que tú tengas, y la manera en que tengas de explicarle tanto a la gerencia como a, a los trabajadores la importancia del tema de seguridad y salud. Sí, siempre digamos que es un camino largo, pero chévere desde que tú empieces a identificar por qué camino te puedes ir.
Si te Ujú, gusta y te está apasionando capacitarte, dedicarte a eso, enseñar, promover esa cultura de prevención entre los colaboradores, genial. Si te está ujú. apasionando otro tipo de actividades dentro del sistema de gestión, excelente. Siempre he dicho que este sistema de gestión y todo lo que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo es tan grande que uno se puede ir por cualquier rama. Exactamente, sí, así es, así es. Listo, perfecto. Bueno, yéndonos un poco al pasado, por así decirlo. Tú empezaste con enfermería, ¿verdad? ¿Qué te hizo dar ese salto a la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, yo fui auxiliar de enfermería aproximadamente mm, como 10 años, Ok, ¿sí? bastante. Em, Mientras evidentemente también me pagaba mi carrera y podía Ujú, empezar a trabajar en seguridad y salud en el trabajo. Ese pasito me lo dio identificando por dónde iba a ejercer una carrera profesional, si iba a ser una jefatura, si iba a ser realmente medicina, que era el sueño de niña, ujú, o si iba a ser otra cosa. Que me di cuenta ok, ejerciendo mi carrera de auxiliar de enfermería, que realmente para el área asistencial hay bastante desgaste, em, ujú, que la situación en el sector salud no es tan fácil, que llegar sí, a una carrera como medicina te implica más sacrificio que en otras a veces, ¿sí? ujú, Entonces empecé a identificar qué otras habilidades había empezado a desarrollar en ese transcurso, porque pues también la parte auxiliar de enfermería no solo la ejecuté a nivel asistencial, sino también a nivel administrativo. ok, Entonces esa parte administrativa a mí me absorbió. ujú, Excel, manejo de información, organización, y eso es ok, una de las prioridades aquí en un sistema de gestión. Entonces me fui sí, por sí, ese. sí. Ok, ¿y crees que esa etapa de enfermería, esa primera etapa de enfermería que viviste hoy en la actualidad te da ciertas ventajas en tu perfil laboral? Yo creo que ahorita, de hecho, trabajando con colegas que también fueron auxiliares de enfermería y luego pasaron a ser profesionales de seguridad y salud en el trabajo, nos ayuda bastante. Tenemos mucho conocimiento, evidentemente, a nivel anatómico, Ujú, conocimiento de los procesos si de pronto vas a ejercer a nivel del sector salud en la exacto. carrera de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso abre muchas puertas, sobre todo porque en un sector salud eh, prevalecen mucho las enfermedades, los accidentes de Ujú. riesgo biológico. Entonces, por esa parte, creo que sí me ha abierto muchísimo más el conocimiento. Claro, y eso te da una ventaja sobre el sector salud, porque tú digamos que ya viviste desde el otro lado el tema de estar expuesto a un riesgo, tú ya sabes cómo poder abordarlo de una buena manera. Y la otra cosa que siento que te da una ventaja, digamos, muy importante sobre los de seguridad y salud en general, es el tema de un primer auxilio, por ejemplo, ¿sí? Que a veces pasan situaciones que se requieren un primer auxilio, por ejemplo, un desmayo, alguna persona que se accidentó, se causó una herida, tú vas a tener el chip de decir, de saber cómo actuar de manera calmada ante ese tipo de emergencias. ¿Por qué lo digo? Porque en la carrera de seguridad y salud en el trabajo a veces uno ve muy por encima el tema de primeros auxilios y a veces uno en su mente no está dispuesto a vivir una emergencia real y uno no sabe cómo actuar ni cómo abordarla. En el sector salud todo es inmediatez, ¿no? Ujú, Y ya uno aprende cómo abordar esas situaciones en crisis, por lo cual sí se facilita mucho cuando llega a suceder algo en la vida real en el sector de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no eso te sé, hace estar pongo de mucho más ejemplo aplomada. algo que me sucedió, un colaborador cuando estaba trabajando en el sector metal mecánico, Ujú, em, se golpeó el oído y pues evidentemente sangró y todo el mundo entró en pánico, ¿sí? claro, sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde, bueno, esperen con calma, llamemos a la ARL, ambulancia, está Ujú, demorada, bueno, está bien, vámonos por favor en nuestro vehículo al hospital, ¿sí? ujú, Entonces, digamos que ante esos abordajes de esas em, anécdotas,
Una ventaja también, sí, 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 es lo que te digo, o sea, siento que a veces a uno le enseñan mucho el tema administrativo y el tema de los documentos y la reglamentación y bueno, todo muy bien, pero siento que este tipo de situaciones que eventualmente se pueden presentar, porque no es que se presenten todas las veces, pero eventualmente se pueden presentar, a veces uno no las sabe abordar y se puede volver un problema más grande a causa de que uno no supo cómo abordarlas. Sí, lastimosamente, si no tenemos al menos esa preparación básica de qué hacer, si Ujú. no podemos llegar a complicar un poco la situación. Sí. Sí, de hecho, no sé si a este momento ya publiqué ese TikTok y algo que voy a hablar respecto a eso es el tema de ese conocimiento que deberíamos tener, creo que todos, independientemente incluso de la carrera, es un tema de primeros auxilios. O sea, creo que es un conocimiento que deberíamos tener todos sí o sí, una formación que deberíamos tener. Sí, 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 un primer respondiente, o sea, algo que por lo menos nos haga saber cómo abordar una situación de salud que obviamente no sea muy grave, pero que sepamos cómo atenderla. Así es, de acuerdo a la criticidad, porque pues Ujú. evidentemente cuando hay sangre por medio, las Sí, claro, hay situaciones un se impacto. pueden desbordar. Ujú, sí, exacto, exacto. Bien, perfecto. Bueno, durante más o menos 5 o 6 años que has ya estado en seguridad y salud, luego de estar en enfermería, ¿sientes que encontraste tu vocación en esta carrera o aún hay momentos que lo dudas, como que dices, "Mm, esto sí, eso no es"? Ok. Sí, no, yo creo que desde que empecé a ejercerla, no, o sea, como más encantada de poderlo realizar y eso que empecé con las uñas, como dicen por ahí. Ok. Pero creo que logré convencer a las gerencias con las que trabajaba de esas Ujú, pymes y, y me brindaron el apoyo. Entonces, evidentemente con escasos recursos, pero inventando, creando, siendo creativa para que los colaboradores participaran, que no se me aburrieran, ujú. em, siendo estricta, por supuesto, no es que uno empezando tenga que dejar que los demás lo manden a uno porque pues precisamente uno va desarrollando su criterio. Exacto, y no ser como muy flexible, no ser como muy, no, sino ser, o sea, No, es que solo se van a subir 5 minutos, no se ujú, va a demorar sí, más. sí, No, no, eso no. pasa, eso pasa. Definitivamente hay unos donde dicen, no, pero es que la norma dice esto, hay un peligro y la consecuencia puede ser esto. Entonces, ¿qué le parece Ujú. si planeamos mejor? O sea, le planteo el problema, le planteo la solución para que no vaya a decir que pues se está impidiendo ejecutar la actividad. Exacto, no te presentas tú como una traba a la tarea, ni a la gerencia, ni a los colaboradores, porque muchas veces eso pasa con varios colegas y sí siento que ha sucedido muchas veces. Y es que se presentan como una traba y es no, no se hace y punto porque yo lo digo o porque la norma lo dice, entonces no, no se hace y punto. Así es, digamos que hay que llegar a conciliar. Ujú. Hay evidentemente algunos documentos que, por ejemplo, donde trabajo lidero el tema de terceros Sí. y estos terceros pues por lo general hacen las tareas críticas. Pero yo tengo Ujú. muy claro qué criterios he establecido para que puedan ejecutar esas actividades. Y hay ciertos documentos, por ejemplo, el certificado de conformidad del arnés, ¿sí? Ok. Lo solicito evidentemente, pero no es algo crítico para la actividad. Lo que sí me va a Ujú. pesar es ese certificado de inspección de que está ok. De que está correctamente bien, de que funciona y de que va. Sí, digamos que uno lo puede dejar y dice, bueno, me lo envía después, me lo hace llegar después, está bien. Pero, por ejemplo, no sé, la charla de seguridad previa o que se pongan el arnés, de hecho, porque hay mucha gente que o simplemente se lo pone y no se anclan a ningún lado y piensan que eso los va a salvar así como así. Y es como, no, no va a pasar. Exacto, o que planeen muy bien, o sea, a mí que me envíen muy bien cómo va a ser el procedimiento en paso a paso de la actividad, porque es que a Ujú. veces desconocen las condiciones a donde van a ir. Entonces, Exacto, ¿cómo sí. es que van a subirse o a realizar una actividad en espacios confinados si no saben qué otros peligros pueden existir o si de verdad hay un sistema de acceso adecuado para donde se puedan anclar o donde puedan realmente estar sin mascarilla, ¿sí? Ujú. Sí, exactamente. Evaluar los otros aspectos.
Ujú. Ok, bueno, hablábamos un poquito de la no conformidad, que es que a veces nos ven como policías. Tú, desde tu rol, desde las empresas que has trabajado, ¿cómo has hecho o cómo has cambiado ese mindset de decir, no, es que no somos los policías que tenemos que estar todo el tiempo encima del trabajador? Es difícil, es difícil quitarlo, por eso esa es mi gran no conformidad. Digamos Ujú. que lo único que podemos hacer es como abordar sesiones Ok, previas, mira, esto es lo que necesitamos, esto es lo que requerimos para poder trabajar con seguridad. No es que no necesito este documento en efecto, no, lo estoy negociando para que puedas hacer tu actividad. Em, por lo general no soy la que está a cargo de vigilar que esté haciendo la actividad, pero trato ujú. de, listo, ¿no? Estaremos pasando, verificando para ver si están cumpliendo con las normas de seguridad, pero no voy a estar allí todo el tiempo. Sí. Pues precisamente tú tienes a tu persona allí a cargo, tu vigía, tu supervisor, eh, Ujú. para que estés haciendo esa labor, ¿sí? Exacto, sí, sí, sí. Yo solo voy a pasar para verificar que en efecto se estén cumpliendo los criterios que ustedes me dijeron que sí los tenían. Ujú, exacto. Y en ese sentido, ¿qué crees o cómo podría cambiarse esa imagen de nosotros de ser el policía desde la gerencia, por ejemplo, que es donde inicia todo? Digamos que, como te lo he planteado, con resultados. Ujú. Entonces, mira, de tantos accidentes que tuvimos porque no se están cumpliendo las condiciones de seguridad, estamos así. Ok, El autocuidado desde el liderazgo. Uy, ese es un lema que tenemos por allí con mis ok. compañeros. El autocuidado desde Ujú. el liderazgo, em, porque es que no depende de seguridad y salud en el trabajo, solamente, Sí, depende exacto, es un trabajo en conjunto. de todo lo que está rodeando al colaborador que va a hacer la actividad. Y en este caso, el supervisor, interventor, jefe inmediato, como se llame, debe Ujú. liderar esa actividad con seguridad, Claro, ¿sí? Y desde allí, desde que cambiemos esa percepción desde el líder, vamos a avanzar mucho más. exacto. Sí, digamos que los líderes de área tienen que cambiar también mucho ese chip de decir, no, es que tenemos que hacer la labor y hágala, pase lo que pase o cueste lo que cueste. Porque eso también sucede. Digamos que no, la gerencia requiere de afán esta labor y sí o sí se debe hacer y hágase como se debe hacer. O sea, sí, suele suceder muchas veces y en muchos sectores, digamos que tanto desde lo administrativo como hasta lo operativo, o sea, sí suele suceder bastante, bastante, eso se ve mucho. Has pasado por diferentes sectores económicos, metalmecánica, manufactura, comercio, ahora el sector salud. ¿Cuál sector crees que ha sido como más complejo cambiar esa cultura de seguridad y salud? Mm, retador, retador, el sector metalmecánico y de Ujú. servicios, y en efecto es complejo, pero sobre todo si tú tienes contacto con aquellas personas o colaboradores que toda la vida lo han hecho así y nunca les ha pasado Sí. nada. Ujú. Sí, 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 eso pasa, eso pasa. Uno se encuentra mucho con esos trabajadores que llevan, no, es que yo llevo 20, 30 años haciéndolo así, usted me va a venir a enseñar y uno es como, no, es que la labor está mal hecha. Que usted haya tenido la fortuna que no le haya pasado nada es otra cosa. Así es, digamos que En ese sentido, cómo has abordado este tema con esos colaboradores? eh, lastimosamente para ese tipo de colaboradores uno tiene que ser muchísimo más estricto. Ujú. Entonces, o es así como lo estoy indicando con seguridad, o no es así. Sí, ok. O sea, tienes que ir, mejor dicho, muy, digámoslo coloquialmente, a rajatabla, muy estricto. Ujú. Soy menor que esa persona, Ujú. eh, y evidentemente uno tiene que darse a entender que allí eres la superior en temas de seguridad y salud en el trabajo, y que Ujú. independientemente si tú eres una persona 30 o 40 años mayor que em, yo soy la que más. Eso no implica que tengas el conocimiento universal de lo que se hace. Sí, realmente, porque pues las personas consideran, y más este tipo de trabajadores consideran que entre más edad tienen y como digamos que son mayores que uno, como tú lo dices,
muchas veces se piensa y dice, no, es que yo sé más que usted. Y uno es como, no tienes el conocimiento universal, puede que yo te ayude con algo que tú no estés identificando y te va a ayudar a salvar la vida en dado momento que pueda llegar a pasar un accidente o se materialice un riesgo. O viceversa. Bien, pues uno puede escucharlos, indicarles, no, mira, existe este peligro, o ellos te hacen dar de cuenta que en efecto de pronto puede ser una práctica mejor la que ellos están haciendo, Sí, pero también. tiene que estar preestablecida de que sí es segura, no por... Sí, no, y tiene que haber una comunicación constante. Sí, tiene que haber una comunicación, digamos que asertiva, porque eso lo hablamos en un anterior capítulo y era eso, uno también aprende de los trabajadores, porque a veces, muchas veces uno sí, en serio, uno a veces no sabe cómo es la labor, cómo se desarrolla paso a paso, porque uno no conoce todas las labores, o sea, uno acá no es que no, yo conozco todas las labores y mejor dicho, cada procedimiento, no, hay que decir la verdad, nosotros no nos conocemos todas. Entonces uno también puede aprender del trabajador, observándolo cómo trabaja, mirando cómo lo hace, cuál es su paso a paso. Y sí, pues lo que tú dices, puede que uno encuentre algo que él haga que sí realmente funcione dentro de un buen procedimiento. Así es, digamos que uno encuentra mucho esos TikToks que dicen supervisando cosas que no sé. Y Sí, 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 sí. uno iniciando va a supervisar Sí, uno muchas no tiene cosas ni que uno no idea. sabe, Sí, que uno pero no tiene ni precisamente idea. está para empezar a conocer, aprender, si de verdad es tu pasión, si de verdad lo entiendes o te quieres ir por Ujú. otro. Digamos que la libertad de seguridad y salud en el trabajo es que podemos ejercer en cualquier sector. En cualquier sector económico, es cierto, y aprender de muchos sectores económicos. En ese sentido, ¿crees que las entidades formadoras en general nos deberían enseñar un poco más de las labores en campo para poder hacer un buen procedimiento y una buena supervisión y no solo lo documental? Bueno, digamos que a nivel educativo, en efecto, las prácticas siempre se quedan en lo básico. Cortas. Y creo Ujú. que no somos la única carrera que va a tener esa falencia. Sí, sí, sí. Lo que da la experticia siempre va a ser ponerte a trabajar ya en el mundo real y ejecutar. Entonces, Ujú. digamos que esa parte no es la única que afecta al sector, al estudio, perdón, de seguridad y salud en el trabajo, De seguridad y salud en el sino trabajo. a Ujú. todas las carreras. Inclusive, pues, Ujú. comparo aquí el tema de medicina, ¿cuántos años no llevan de temas de práctica para que de verdad Sí. puedan estar solos sin que un médico más grande los supervise para poder atender un Ujú. paciente? Sí, 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 claro. No, y pues igual hablamos de eso, por ejemplo, medicina y hablando de seguridad y salud, sí, de todas maneras estamos hablando de que uno trabaja con la vida de muchas personas. O sea, es bien complejo, es bien, bien complicado y sí, es bueno también aprender sobre la marcha. Bien, hablaste un poquito del tema de las mujeres, del rol de la mujer en el tema de seguridad y salud en el trabajo y sobre todo con trabajadores operativos que son un poco machistas. ¿Cómo has manejado este tema tú? Bueno, mi primer trabajo precisamente fue rodeada de hombres. Ujú. Entonces, allí muy claro el límite. Em, si bien puedo ser amable y escucharlos, no Sí. permitía bromas de doble sentido. eh, Ujú. exigía respeto. Sí. Y por supuesto, cuando ya no escuchaban ese llamado a, al parar, ¿cierto? Ujú. Ya lo elevaba a otras instancias. Sin embargo, Ok. pues fue muy poco los casos. Si bien uno de pronto tiene un poquito estigmatizados a los colaboradores de pronto de este sector, hay Ujú. muchos que son muy respetuosos, Sí, que sí, te sí. tratan a veces como una hija. Sí, no, mire, yo le explico, ven y yo le busco tal cosa, esto está ya en tal lado. Em, inclusive me recuerdo tanto que para esa época yo no almorzaba con ellos. Ok. No daba esa libertad porque precisamente se generan conversaciones. Con Ujú. otras chicas ya había pasado que solo por el hecho de hablarles ya pensaban que era otra cosa. Lo que yo dije por ahí en un TikTok molestando, que piensan que ya, como tú lo saludaste, entonces ya se arman una película en su cabeza. Sí, entonces digamos que por esa partecita yo no trataba de almorzar, almorzaba sola.
Ok, ok. Digamos que en ese sentido tú sientes que nosotros tenemos que ser un poco, ¿cómo decirlo sin que afecte tanto? Pero bueno, sí, digámoslo con la palabra que es. Tenemos que ser un poquito como antisociales de cierta manera para evitar como ese tipo de malentendidos. Yo creo que depende de cada personalidad, ¿sí? Ujú. Tengo una compañera que también ingresó conmigo allá mismo a trabajar y ella era risa para todo. Ok. ¿Sí? Pero se le presentaba estos inconvenientes que te digo, que malinterpretaban las risas Ujú. por eso. Pero ella fue muy clara, qué pena, yo puedo reírme con ustedes Una de cosa es todos una sus cosa, otra cosa es chistes, otra cosa. Ajá, ajá. pero eso no significa que yo permita que sobrepasen mi Que límite. vaya. Ajá, que sobrepasen el límite tanto personal como laboral. Porque muchas veces también sucede que, claro, ¿no? Como tú eres mi amigo o como tú eres mi amiga, entonces usted no me tiene en cuenta para que yo me suba allá sin arnés o que yo me quede callado. Y no, es que yo solo voy a subir lo que tú dices, 5 minutos y me bajo. Y ya tú te quedas callada. No, también hay que saber identificar esas líneas. Tarde que fui, así como tú lo dices, un poco antisocial Ujú. con esta población, cuando me fui, como 3 confesiones ahí de amor, que no sé qué, yo, pero sí, por Dios, yo no les di para. No, no diste espacio para nada. Sí, 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 sí. Exacto, sí, suele pasar, suele pasar. Ok, perfecto. Bueno, desde tu rol como mujer, ¿qué consejo le darías a una, digamos, a una persona que esté recién empezando, una chica que esté recién empezando en su labor? ¿Qué consejo le darías para que, digamos, que aborde este tipo de temas de una buena manera? Ser cordial, ¿listo? Ujú. Evidentemente, uno se va a encontrar en cualquier momento que sobrepasen los límites. Entonces, ser Ujú. estrictos, cordial, sin llegar al tema de la grosería, insultos y demás, porque para eso existen instancias, ¿sí? Sí. Existen unos líderes, existen unos jefes, existen unos gerentes. Evidentemente, si son ellos los que sobrepasan los límites, ahí sería otras instancias mayores, ¿cierto? Ya, sí, ya pasa a otro tema. Pero desde que tú seas cordial, estricta, desde un inicio, Ujú. creo que uno se va a evitar mucho, mucho tema de esto. Sí, pues digo, te pido el consejo, digamos que pues teniendo en cuenta que gran parte de la población de seguridad y salud en el trabajo son mujeres. Y de hecho mi público también, la mayoría son mujeres, sabemos hombres dentro de la labor, sí, pero la mayoría son mujeres y la mayoría pues han pasado situaciones de acoso y bueno, estas cosas que decimos que a veces sobrepasan los límites que uno dice, espere, por favor, no sobrepasen esos límites, o sea, respeten las líneas. Sí, desde un principio, apenas tú detectes el chiste con doble sentido, apenas tú detectes esas miradas que nada que ver, Ujú. evita estar en el mismo lugar de pronto cuando uno se tiene que cambiar aparte completamente. em, que n- Ser muy clara desde el principio, incluso desde las charlas de seguridad, respeto ante todo, ¿sí? Ujú. Y por supuesto, ya después, si surge algo con determinada persona, acercarla, mira, las cosas son así, Exacto. para Ujú. evitar que de Aclarar las pronto se cosas. incremente, porque es que a Ujú. veces, evidentemente, genera temor, vergüenza, y uno no lo aborda a tiempo. Exacto. Sí, tener una comunicación asertiva, lo que decíamos. Listo, perfecto. Respecto al tema de salud, o bueno, tu enlace con el tema de enfermería, seguridad y salud, ¿cómo te ves tú más adelante? ¿Qué objetivos tienes? ¿Cuáles son tus metas respecto a esto? Bueno, ya hace aproximadamente un año terminé mi maestría en psicología Ok. organizacional y del trabajo. Ujú. El fin de esta maestría es por seguir creciendo, pero también abordar un poquito el tema de salud mental, ¿sí? Ok, Em, en el sector en el que me encuentro, que es actualmente el sector salud, em, eso está desbordado, ok. ¿sí? Y creo que no es el único sector, pero es el que más le pone atención ahorita en estos momentos a este tema. Sí, de hecho no, o sea, de hecho el tema de riesgo psicosocial hasta ahora está saliendo como muy a flote en muchos sectores económicos porque hace mucho no se le ponía tanta atención y tanto foco porque pues realmente como que le prestaban mucho desinterés. Era como apliquemos la batería psicosocial y ya. Sí, entonces se quedaban con el después, ¿no?
¿Qué Ujú, hago después? ¿O qué hago si alguien está en crisis? Que me ha pasado exacto. bastante. He identificado una nueva habilidad respecto a este tema de escuchar. Ujú, No soy psicóloga clínica, por supuesto, pero un primer auxilio, una primera intervención en crisis puede ser la ujú. diferencia entre que una persona tome decisiones eh, Radicales graves radicales, ¿sí? o realmente piense las cosas. O que realmente piense las cosas o que tú le puedas brindar otro tipo de camino. Entonces, mira, Como si una esta, solución, una esta alternativa. opción, una asesoría con una psicóloga, está Ujú, la opción de una línea telefónica donde te escuchan, está la sí. opción de poder empezar el proceso con tu EPS, porque en efecto hay factores de riesgo importantes acá, o Ujú, ven, te acompaño al servicio de urgencias porque estás mal. exacto. Sí, 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 sí. Entonces, en ese sentido, siento que el tema de tu maestría y el tema de lo del riesgo psicosocial hace que sí, también uno tenga como, hablándolo de emergencias, ese primer auxilio desde lo psicosocial. Lo que tú dices, saber abordar una situación de crisis que la gente puede tomar decisiones fatales con la cabeza en otro lado. Sí, es muy difícil cuando realmente esto sucede o intentaron ejecutarlo, ¿sí? Ujú. Entonces, pues, echar una manito, así como les digo, antes es crucial para ellos. He tenido muchos casos muy agradecidos conmigo porque eh, poderlos escuchar se liberaron, eh, que poder iniciar su proceso con psicología o psiquiatría les ha ayudado a controlar sus emociones mucho mejor, darle sentido a su Ok. vida. Entonces, por ese ladito fue que me fui al tema de la psicología organizacional y el trabajo. Ok, súper bien, te llamó la atención dentro de la infinidad de cosas que decíamos que existen en seguridad y salud. En este sentido, ¿sientes que es importante irse por una sola línea en seguridad y salud para poder seguir avanzando? De una sola línea. Por ejemplo, Ujú, a mí me apasiona ahorita el tema de la salud mental, pero estoy sí. segura que el otro año me puede apasionar emergencias, porque así de divergente podemos ser, ¿sí? Ujú. Eh, porque pues precisamente a veces la cotidianidad de una sola actividad te puede Hace aburrir, que se vuelva muy cíclico. ¿sí? Sí, hace que se vuelva muy cíclico. Entonces, tener la oportunidad de poder saltar a otras temáticas y poder aprender, porque pues Ujú, no tenemos el conocimiento profundo de todos los temas, sino los básicos, sí. ¿sí? Entonces sería genial. Ok, bueno, mira, interesante, interesante que no te, o sea, que te enfoques en una cosa, pero que también estés abierta como y dispuesta a aprender de muchas más cosas dentro del tema de seguridad y salud en el trabajo. Así es, digamos que yo ya quemé mis etapas operativas donde estaba pendiente de las tareas de Ujú, alto riesgo, sí, y ahorita estoy enfocada en sistemas de vigilancia. ok, ok, entonces estás ya un poquito más alejada del tema operativo, ya estás gestionando desde más arriba, por así decirlo. Bueno, de más arriba no lo diría así, sino como más cercano al uno a uno, porque pues un Ok, sistema ok, de ok. vigilancia, no sé, te salió el examen médico periódico con vigilancia en salud mental, vigilancia osteomuscular, vigilancia visual, ¿sí? Ujú, Entonces tú puedes integrar todos estos sistemas de vigilancia para poder atender a un solo colaborador en todas esas. ok, ujú, ok, en este sentido, ¿cómo definirías en una palabra hasta el momento, hasta el día de hoy, lo que ha sido tu carrera de seguridad y salud en el trabajo? Ush, una sola palabra. Em, arduo. Arduo. Ok. Un camino arduo, pero pues no todo lo que significa arduo significa que al final no lograste Sea nada, malo, sino que en sea malo. efecto Ujú. vale muchísimo más. Ha costado, pero has tenido tu respectiva recompensa. Ok. ¿Y qué legado te gustaría dejar a ti con tu carrera de seguridad y salud en el trabajo? Precisamente también con todo este tema de TikTok, redes sociales, quiero em, hacer sentir que la seguridad y salud en el trabajo no solo está allí para impedir las cosas, sino para Ujú. mejorarlas,
para que el trabajador no solo no se accidente, sino también no se enferme, de que los procesos puedan ser mejores, ¿sí? Ujú. No solo para la productividad, sino para los colaboradores y que de hecho pueden ir de la mano. Ok, perfecto. No, está muy bien, muy interesante, muy chévere. Ya para ir cerrando, hablando del tema de la evolución de la carrera, del tema de la evolución tecnológica, ¿qué opinas del tema de la inteligencia artificial en seguridad y salud en el trabajo? Bueno, de hecho hacía un comentario a un profesor que también recientemente se metió al tema de TikTok, pero tiene una gran red social ya en YouTube, Ok. em, que ahorita está montando puros chistes o puras videos corticos de seguridad y salud en el Ujú. trabajo con la IA. Ok, ok. Y yo le decía, pues aún la IA no vence la inteligencia criolla en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ok, sí, 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 sí. eh, Puede ser una herramienta muy valiosa para poder avanzar muchas cosas, pero Ujú. fijándose mucho en el detalle porque la IA realmente todavía tiene muchísimas falencias. Sí. No comprende muy bien todavía lo que es un sistema de gestión. Evidentemente, pues es algo que de pronto en un futuro evolucione como cuando se les enseña a los niños, ¿no? Por eso se llama Ujú. inteligencia artificial. Y Pero no digamos ver que la no va. inteligencia artificial como el coco, sino como Ujú. una herramienta más para poder hacer nuestro trabajo. Exacto, y que realmente pues la inteligencia artificial, digamos que para las personas que piensan que nos puede reemplazar, no lo va a hacer porque nosotros trabajamos con el ser humano, lo que tú decías, trabajamos en el uno a uno, ¿sí? Y pues a la persona no le va a interesar un chatbot ahí que le diga, no, usted está bien, usted está mal, no, le va a interesar hablar con alguien y poder desahogarse con alguien que pueda realmente sentir la presencia ahí, más allá de pronto de una inteligencia artificial. Te ayuda a solucionar, porque, por Ujú. ejemplo, tú haces una inspección de puesto de trabajo o tomas la fotografía para que automáticamente te salgan las falencias que de Los pronto riesgos, tenga ajá. ese puesto de trabajo, pero ¿quién lo va a gestionar? La inteligencia Exacto. artificial con el jefe, con compras, con... Ujú. ¿Quién va a impactar? ¿Quién va realmente a hacer el procedimiento? Exactamente. Entonces, todo ese tipo de cosas siento que sí, puede ser un apoyo más allá de un reemplazo de las tareas que nosotros hacemos. Ok, perfecto. Bueno, Carolai, muchas gracias por tu participación en el podcast, por aceptar la invitación, por venir al espacio, por tu tiempo, por la confianza también. No sé si tengas algo más por decir antes de finalizar el capítulo. Bueno, no, muchísimas gracias por el espacio, Sebastián. A todos les quiero dejar que la seguridad y salud en el trabajo no es el coco, es muchísimo más, Ujú. que todo esto está para prevenir lo que más tememos, que son accidentes mortales o enfermedades que te lleven a la muerte o a la invalidez, ¿sí? Ujú. Y la idea es poder evolucionar en conjunto, que siendo todos una cultura de seguridad podemos avanzar muchísimo más y todo se da muy bien. Exactamente, así es. Entonces, nada, a todos los que nos vieron, muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Por favor, suscríbanse, compartan, denle like a este video. Igualmente, pues ahí voy a dejar las redes de Carolai para que vayan y la sigan también. La idea es generar este apoyo en conjunto y generar este tipo de contenido que es de valor para seguridad y salud en el trabajo y para los que de pronto no conozcan qué es seguridad y salud en el trabajo, también es importante que lo vean y que conozcan qué es todo este tema. Entonces, nada, a todos muchas gracias y a ti, Carolai, nuevamente muchas gracias por haber participado. Espero que estén muy bien. Adiós, 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 adiós.